depende de la gravedad y la masa es una perspectiva de que peso W es igual a esta G en realidad no es la gravedad, porque la gravedad es fuerza en la física clásica. Esta G se produce porque la fuerza, ya vimos de que la fuerza neta, toda fuerza neta conlleva asociada una aceleración, ¿sí o no? Que precisamente es G, la aceleración asociada a la gravedad. También le conocen como aceleración gravitacional o aceleración de la gravedad. La cuestión es que eh, existe un campo gravitacional y este campo gravitacional es el que hace que exista esta fuerza de la gravedad y esta fuerza de la gravedad es la que hace que exista esta G, ¿sí? Entonces veamos, dice, ajá, Esta reunión está siendo grabada. La grabación se ha detenido. ajá, ya, 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 ya. Uf, uf. Pido de favor al señor Juanito que no se vaya. Uy, 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 aquí lo tengo, aquí lo tengo. A ver, a ver. Uy, 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 rebambán. Ay, uy, uy, uy. Qué rico es tener una cuenta premium en Zoom. Qué rico es tener una cuenta premium en Zoom. Así es. Uy, uy, uy. Pilas. Así también se va el señor. Bueno, vale, vale, vale. Ya, ya. Ya, 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 Ángelo, tranquilo. Ya. Así que, bueno, activar el micrófono no se puede, no pueden. Pero bueno, si quieren rayar, rayen. No hay ningún problema por mí ahorita. Ahorita si quieren rayar, todo libre. Pilas, seguimos. Ya saben, si quieren rayar, es más, los invito a que rayen si quieren. Los invito. Y ver Netflix. No, George, no voy a, yo no voy a parar el en vivo, ¿no? No, no voy a parar el en vivo. Seguimos, seguimos. Por si acaso, si rayen, no, yo no paro el en vivo. Es más, les invito a que intenten rayar aquí, por favor, la pantalla. Lo invito, por favor, a que rayen. Ya, seguimos. Ya, entonces ya dijimos de que el peso depende del campo gravitacional, pero la masa depende del campo gravitacional. La masa depende de G. ¿Qué opinan? A ver, chicos, ¿qué opinan? La masa depende de G. Yo ya les dije, ustedes estén en la luna, estén en la Tierra, estén en el vacío, estén en Marte, estén donde estén y vayan donde vayan, como dice la tarjeta Master, creo, su masa siempre va a ser la misma. Sí, la masa siempre va a ser la misma. Esa masa, con esa masa ustedes nacieron y con esa masa ustedes van a morir. ¿Sí? El peso, perfecto, Calvin. El peso sí es el que depende de G.
Por lo tanto, esta primera sí sería verdadera. Ay, estoy motivado. Ya me motivaron a seguir con el en vivo. No vamos a quedar hasta más tarde. Sí. Me motivaron a seguir con el en vivo. Me motivaron. Sí, sí, de ley, Nick. Qué uso. Vamos con la B. Dice, el peso es directamente proporcional a la inercia. A ver, aquí cuando hacen referencia a la inercia, quizás hagan referencia a la masa. Y bueno, de cierta manera, mientras exista mayor masa, existe mayor inercia. Y si existe mayor masa, existe mayor peso, porque se dan cuenta de que son directamente proporcionales, ¿verdad? Por lo que hasta ahí estaría bien. Pero dice, mientras que la masa es inversamente proporcional a la inercia. ¿Qué opinan de eso? La masa es inversamente proporcional a la inercia. O la masa es directamente proporcional a la inercia. A ver, escriban lo que ustedes quieran ahí. Perfecto, Gabriel. Es directamente proporcional, ¿sí o no? Hasta ahorita no les doy una fórmula, porque en realidad las inercias sí tienen sí tienen fórmula, la inercia como tal. Pero eso ya depende de la forma de un objeto. Pero eso es física 1. Ya, así que hasta ahorita solo nos queda claro de que la inercia es directamente proporcional a la masa. Mientras un cuerpo tiene mayor masa, tiene mayor inercia o viceversa. Por lo tanto, esta sería falsa. ¿Sí? Seguimos con la C. El peso y la masa dependen de la gravedad. A ver, bueno, esto ya ni siquiera darle tanta vuelta. Esto todos saben que es falsísimo esto. No, en la B es falsa porque la masa no es inversamente proporcional a la inercia, es directamente proporcional. La D dice el peso es un escalar y la masa es un vector. ¿Qué opinan? F, ¿verdad? Ya. Dice el peso no depende de la gravedad. Bueno, desde ahí falso, chao. Pero dice, y la masa es una medida de la inercia. Bueno, pues sí tiene razón lo último que dice. La masa es la medida de una inercia, pero el peso sí depende de la gravedad. Por lo que ya saben que un I es una conjunción. Y si una es falsa, toda la proposición es falsa. Sí. A la plena. Chévere. Seguimos. Dice, un trineo que se desliza sobre una superficie plana congelada con una velocidad constante se describe mejor por la primera ley de Newton del movimiento para los objetos en reposo, B, la segunda ley de Newton del movimiento, C, la tercera ley de Newton del movimiento, D, la primera ley de Newton del movimiento para los objetos en movimiento, o cualquiera de las tres leyes de Newton. A ver, ¿qué opinan? La primera ley de Newton del movimiento para los objetos en reposo, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, la primera ley de Newton del movimiento para los objetos en movimiento, o cualquiera de las tres leyes de Newton del movimiento. ¿Qué opinan? A ver, quiero que opinen en el chat. La B dice. La B, yo opino la primera. La D, A, D, D dice Nick, B por masa. A ver, chicos, para este tipo de ejercicios hay una palabra clave. Ya, la palabra clave es esto, ¿ves? El, el trineo se puede estar moviendo, pero se mueve con velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, no hay aceleración. Por lo que ¿dónde caemos? Caemos exactamente aquí. Pero ustedes saben que para la primera ley de Newton, ya les dije que hay dos casos. Primer caso. A ver, caso 1. El objeto está en reposo.
Cuando el objeto está en reposo, se dice que este objeto está, esto se lo conoce como equilibrio estático. ¿Sí? Cuando un objeto está en reposo, quiere decir de que el equilibrio es estático. Y en el caso 2, el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. Aquí decimos que el objeto está en un equilibrio dinámico. ¿Sí? Bueno, y aquí está la clave. O sea, este es el caso, esta es la primera ley de Newton, pero cuando el objeto se mueve, ¿verdad? Es decir, aquí el trineo está en un equilibrio dinámico, ¿sí o no? Por lo tanto, es la primera ley de Newton, pero para los objetos en reposo, para los objetos en movimiento. ¿Qué opinan? D, para los objetos en movimiento, ¿sí o no? Respuesta a la D de Diosito. La voy a poner en negra para que no vean la respuesta. Oye, ahí se ve bacán. Ya. Ya. Me regresa a los casos un ratito. Oiga, aunque ustedes no crean, toda esta explicación que les estoy haciendo está bien chévere porque incluso así hubiera querido que mis profesores me expliquen, mis profesores del prepo, me expliquen leyes de Newton. Baja un poquito. A ver aquí. Me preguntan por privado, esta pregunta es clásica y en todos los envíos me la hacen. Va a mandar el archivo por el grupo. A ver, chicos, ¿qué opinan? Confirmen. Profe, una pregunta. A ver, aquí. Claro, ve, ahí está Víctor. ¿Por qué no, María Belén? Ahí está Víctor diciendo, por supuesto que sí. Siempre lo envía. ¿Quién es ese que dijo? Ya, estos manes van a ser admin en el próximo pre. Ya están. Me hicieron una pregunta. Profe, una pregunta. No es lo mismo decir que un objeto está en reposo a que esté en movimiento con velocidad constante. No, no es lo mismo porque, o sea, básicamente es por el movimiento. Uno está en reposo y otro está en movimiento con velocidad constante. Lo que sí va a ser lo mismo es la sumatoria de fuerzas igual a cero. Esa sí es la misma. Pero como tal, o sea, por la naturaleza del movimiento, no es lo mismo. Gabriel Lorona, no lo entendería. Ya, claro, ustedes ya saben que yo siempre envío los archivos al grupo. ¿Sí? Seguimos entonces, bueno, aquí me falta literal, ya hemos hecho tres preguntas pepas, me faltan dos preguntas y tranquilamente este es un control de lectura completo del pre pasado. Ya, a ver, aquí dice, veamos. A ver, antes de nada, yo sí quiero enseñarles esta cuestión de proporcionalidad directa e inversa. A ver. Véanlo así, al ojo, al ojo. A ver, yo quiero, ustedes son mis alumnos, al ojo. La fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración, ¿sí o no? Como es directamente proporcional, ustedes saben que si una aumenta, la otra aumenta, y si una baja, la otra baja en la misma proporción. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Si la masa baja en una proporción, la aceleración aumenta en esa otra proporción. O si la masa aumenta en esa proporción, la aceleración disminuye en la misma proporción. ¿Qué quiere decir con esto? Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Si la aceleración aumenta el doble, la fuerza neta aumenta el doble o disminuye el doble. ¿Qué opinan? Si la fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración. Si la aceleración aumenta en el doble, la fuerza neta aumenta en el doble o disminuye en el doble. Aumenta en el doble, ¿verdad? Sí, aumenta en el doble. Así tienen que verlo, nada más, no se complica. La fuerza neta es directamente proporcional a la masa, ¿verdadero? Si la masa aumenta el doble, la fuerza neta
aumenta en el doble. Si la masa se reduce a la mitad, la fuerza neta se reduce a la mitad. ¿Sí? Veamos ahora con la aceleración. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? Si la masa baja, la aceleración aumenta, pero si la masa aumenta, la aceleración disminuye y ambos en la misma proporción. Si la masa aumenta a la mitad, la aceleración disminuye a la mitad. ¿Sí? Repito, si la masa aumenta a la mitad, la aceleración disminuye a la mitad, es decir, se divide para dos. Si la masa disminuye a la mitad, ¿qué creen que va a pasar con la aceleración? Si la masa disminuye a la mitad. No pueden decir que la aceleración aumenta a la mitad. Básicamente, la aceleración se duplica. ¿Sí? Si la masa disminuye a la mitad, perfecto, Kathleen, la aceleración aumenta el doble, ¿sí? O se duplica. Si la masa se divide para 3, la aceleración aumenta en 3 veces. ¿Sí? Así yo quiero que vean esta cuestión de directamente proporcional e inversamente proporcional para no estar haciendo ningún cálculo. ¿Ya? Vamos a ver con esta pregunta, dice. Una fuerza horizontal actúa sobre un objeto en una fuerza horizontal sin fricción. ¿Ya? Esta de fricción es importante, ya vamos a ver después qué es la fricción. Aunque eso creo que no entra para su control de lectura. Si la fuerza se reduce a la mitad, si la masa aumenta, es que, ¿cómo está? O sea, está mal dicho. ¿Cómo la masa va a aumentar a la mitad? Aumenta a la mitad. Está mal dicho. Miren esta pregunta, dice, si la fuerza se reduce a la mitad y aumenta al doble la masa del objeto, la aceleración, la nueva aceleración, será con respecto a la que tenía inicialmente. A ver, al inicio se actúa una fuerza horizontal, ¿verdad? Esta fuerza horizontal, como no hay fricción, sería la fuerza neta, ¿ya? Y la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Esta fuerza horizontal al inicio provocó una aceleración 1, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasó? Ojo que me preguntan con respecto a la aceleración. Chicos, les dije, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Aquí preguntan, si la fuerza se reduce a la mitad, a ver, hasta aquí, si la fuerza ahora se reduce a la mitad, ¿qué le pasa a la aceleración? Si la fuerza neta se reduce a la mitad, ¿qué le pasa a la aceleración? Si la fuerza se reduce a la mitad, ¿qué le pasa a la aceleración? Si ya le dije que la aceleración y la fuerza neta son directamente proporcionales, se reduce también, perfecto, ¿ya? Entonces, al parecer, hasta ahorita, la aceleración se ha reducido, ¿verdad? Y ahora, miren lo que me dice aquí. Y se aumenta el doble la masa del objeto. Si la masa aumenta el doble, la aceleración, ¿qué le pasa si la masa aumenta al doble? La aceleración disminuye. ¿Disminuye en cuánto? Si la masa aumenta el doble. Disminuye en 2. Es decir, primero disminuyó a la mitad por la fuerza y luego disminuyó de nuevo a la otra mitad por la masa. Es decir, la nueva aceleración con respecto a la inicial, ¿qué va a ser? 4 veces mayor, 2 veces mayor, la mitad o la cuarta parte, o 0. La nueva aceleración con respecto a la que tenía inicialmente. La nueva aceleración va a ser 4 veces mayor, 2 veces mayor, la mitad, la cuarta parte o 0. Si analizamos que la aceleración primero disminuyó a la mitad por la fuerza
Y luego, ojo, primero es fuerza, pero luego puede disminuir a la mitad, o sea, disminuye a la mitad de la mitad, es decir, un cuarto. ¿Sí? Respuesta a la D. ¿Sí? O sea, en la segunda vez disminuye la mitad de la mitad. ¿Cuál es la mitad de la mitad? La cuarta parte. ¿Sí? Pero ojo, es la cuarta parte porque me preguntan la nueva aceleración con respecto a la inicial. Y si me preguntaran, o sea, me hicieran un cambio de pregunta, la aceleración inicial con respecto a la nueva, ¿cómo sería esta? La aceleración inicial con respecto a la nueva, ¿cómo sería? 4 veces mayor, perfecto. ¿Sí? La aceleración inicial con respecto a la primera sería 4 veces mayor. Y bueno, si ya no lo entendieron así, pues tranquilo porque aquí voy a hacer la formulita. ¿Ya? Al principio yo aplico una fuerza horizontal y como en este caso esa fuerza va a ser la fuerza neta, voy a provocar una aceleración, masa por aceleración 1. ¿Ya? Al principio apliqué esa fuerza y generé una aceleración 1. ¿Ya? Pero luego, ¿qué es lo que me dice? Luego me dice que esa misma fuerza se reduce a la mitad. Ah, ya chévere. Esta fuerza ya no vale F, sino que vale F medio. ¿Ya? Y aparte, aumenta al doble la masa. Chévere, ya no vale M, sino que ahora vale 2M. Aquí se va a generar una aceleración 2. Y me preguntan la relación de la aceleración 2 con respecto a la aceleración 1. Si ustedes saben, si el 2 lo pasamos a dividir, vamos a poner aquí y acá. Si el 2 lo pasamos a dividir, aquí ¿qué quedaría? 4. No, el 2 lo paso a dividir 4. Esta misma F, ¿sí o no? Esta F de aquí arribita, ¿sí o no que es la misma F de acá? Por lo tanto, vengo y reemplazo. M por A1, porque es la misma F. Bueno, aquí ya no necesito el porcentaje. Y aquí, como el 2 pasó a dividir, aquí nada más me queda M por A2. ¿Qué le pasan a las masas? ¿Qué le pasan a las masas? Se van, ¿sí o no? ¿Y qué obtengo? ¿Qué obtengo? Que la aceleración 2, o sea, mi nueva aceleración, es la cuarta parte de la aceleración 1. O sea, si ya no entendieron por el otro análisis, está un poco más rápido, pero de más perspicacia, pues con este análisis ya lo van a entender. La aceleración 2 con respecto a la primera aceleración es la cuarta parte. Respuesta, la D de Diosito. Está chévere este negro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo creo que ahí con esta ecuación quedó súper clarísimo, ¿sí o no? Confirmo. Si una fuerza resultante F, ojo, cuando aquí me dicen que esta es una fuerza resultante F, me están haciendo referencia a la fuerza neta, porque la fuerza neta es una resultante, ya, y es la suma vectorial de todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo. Si una fuerza resultante F actúa sobre el bloque que se muestra en la figura, se puede afirmar que el bloque se mueve necesariamente hacia la derecha. La aceleración del bloque puede estar a la derecha o izquierda. El bloque necesariamente, la aceleración del bloque puede estar a la derecha o izquierda. El bloque necesariamente acelera hacia la derecha. D, el bloque se mueve y se acelera hacia la derecha. Y E no se mueve. A ver, ya les había dicho de forma vectorial de que se cumple esto, que la fuerza neta es igual a la masa por aceleración, pero se lo puse de forma vectorial. ¿Por qué? Porque, ¿quién me está diciendo esta forma vectorial? La masa siempre es un escalar positivo. Aquí la fuerza neta siempre va a tener la misma dirección que la aceleración. ¿Sí? La fuerza neta siempre va a tener la misma dirección que la aceleración.
Por lo tanto, aquí me dicen, el bloque se mueve necesariamente hacia la derecha. B, la aceleración del bloque puede estar a la derecha o izquierda. Vamos descartando, vamos descartando. La aceleración del bloque puede estar a la derecha o izquierda, ¿verdadero o falso? ¿Qué creen? Esta sería verdadera. La aceleración del bloque puede estar a la derecha o izquierda. Falsa, ¿verdad? O sea, aparentemente la aceleración va a estar a la derecha. Falsa. Vamos con la D. Vamos con esta, dice. El bloque necesariamente acelera hacia la derecha. A ver, aquí está la clave, aquí está la clave. El bloque necesariamente, esta palabra clave, que me diga necesariamente, es que, o sea, que siempre que va a pasar. El bloque necesariamente acelera hacia la derecha. ¿Qué creen que es, verdadero o falso? O sea, si yo le aplicara esa fuerza F, el bloque necesariamente aceleraría hacia la derecha. Si yo le aplicara esa fuerza F, el bloque necesariamente se movería hacia la... no se movería. Ojo, aquí no estamos hablando de movimiento. Estamos hablando de la dirección de la aceleración. Sí, Nick, pero aquí literal no te está diciendo nada de que se mueve. Te está diciendo de la dirección de la aceleración. Dice, necesariamente acelera hacia la derecha. Verdadera, ¿sí o no? Esta sería la verdadera. Pero ya vamos a analizar las otras para que les quede claro. Dice, la D. El bloque se mueve y se acelera hacia la derecha. Yo no sé si el bloque se mueve. Carlin, vamos a analizar las otras y ahí creo que te va a quedar más claro. Mira, dice, el bloque se mueve y se acelera hacia la derecha. Yo sé que el bloque necesariamente debe tener una aceleración hacia la derecha, pero yo estoy seguro que se mueve. ¿Creen que yo estoy seguro que se mueve? No, ¿verdad? Porque puede existir una fuerza, puede existir una, puede incluso el bloque estar en reposo o existir otra fuerza que se oponga a esta fuerza en magnitud y por lo tanto haga que la sumatoria de fuerzas aquí sea igual a cero. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, esta sería falsa. No sabemos si el bloque se mueve o no se mueve. Bueno, y aquí no se mueve, eso no lo sabemos. ¿Sí? La magnitud del peso, la magnitud del peso sea mayor que la... El peso está apuntando hacia abajo, Nick. Ya. Y vamos aquí, dice, el bloque se mueve necesariamente hacia la derecha. Pues ya sabemos que no podemos afirmar movimiento, ¿sí o no? Por lo tanto, la A, la D y la E descartadas, la B la descartamos porque la aceleración no va a estar a la izquierda. Sabemos que la aceleración va a ir a la derecha. Y la D dice, el bloque necesariamente acelera hacia la derecha. Esa sería verdadera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que hemos hecho, miren, les expliqué las tres leyes de Newton. Les expliqué la diferencia entre masa, peso, les expliqué la inercia. Ya aquí ya les quedó todo clarísimo, chicos.